bien sin él. ¿Alguien le contó aquello a Lenin? ¿Sabía que había un complot en su contra? El 16 de marzo de 1919, 6 meses después del intento de asesinato de Lenin, el presidente del Consejo del Comité Popular, Yakov Mikhailovich Sverdlov, muere repentinamente. Tenía 33 años. Su inesperada muerte suscitó muchas especulaciones. Antiguas heridas infligidas en las cámaras de tortura imperiales, la gripe española que arrasaba Moscú en aquel tiempo, o quizá que había muerto a manos de un grupo de trabajadores. Media hora antes de morir, Lenin visitó a Sverdlov, pero su conversación sigue siendo un secreto. Según von Breuwich, Sverdlov había intentado decirle algo a Lenin. Luego se cayó, agarró con fuerza la mano de Lenin y falleció. Lenin acudió inmediatamente a su oficina, se puso en contacto con Trotsky y dijo con una voz hueca: «Ha muerto». Sverdlov fue enterrado en el Kremlin una fría tarde de marzo. En las imágenes se ve a Joseph Stalin. Son las primeras imágenes que se guardan de él. Aquí era uno más entre la multitud. Por supuesto, Lenin también estuvo presente en el funeral, y aunque se llegó a grabar su discurso, finalmente desapareció en la sala de edición. Según los testigos, no dijo ninguna palabra sentida acerca de la muerte de Sverdlov, ni expresó su pésame a la viuda. El 8 de julio de 1922, el nuevo gobierno lleva a juicio a los líderes aún vivos del Partido Social Revolucionario de derechas. El juicio fue grabado de principio a fin, pero luego, con la excepción de contadas escenas, la grabación fue destruida. Aquí vemos unas valiosas imágenes en las que no solo aparecen líderes del Partido Social Revolucionario, sino también otros que habían conspirado contra Lenin y luego le habían disparado. Son conducidos ante el juez, vigilados por guardias armados. Grigori Ivanovich Semenov, que organizó la vigilancia de Lenin y envió a los asesinos a la planta militar de Michelson. Aquí vemos a Lidia Konopleva, una de las camaradas de Semenov en el frente. Fue ella la mujer que disparó contra Lenin. Sorprendentemente, estos luchadores socialrevolucionarios, que ya habían confesado su participación en el intento de asesinato de Lenin, no habían sido detenidos y seguían en libertad. Habían sido convocados para comparecer ante el juez. Los archivos centrales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia todavía conservan los archivos de la investigación. 92 volúmenes de protocolos, informes de los agentes y declaraciones del caso. Los documentos, a los que ya es posible tener acceso, revelan que el complot tuvo su origen en el Kremlin en 1918. El plan no era solo eliminar a Lenin, sino acusar al partido de los socialrevolucionarios del asesinato, y de esta forma también eliminar al incómodo rival político. La lectura de las investigaciones de 1922 deja claro que tanto Grigori Semenov como Lidia Konopleva trabajaban para la Checa en 1918. Luego se unieron al Partido Social Revolucionario trabajando de incógnito para la Checa. La tarde del 30 de agosto de 1918, dos personas dispararon contra Lenin: un marinero, Alexander Protopopov, y una soldado, Lidia Konopleva. Durante la vista no se dijo ni una palabra sobre Protopopov, puesto que había sido ejecutado 4 años antes, la noche del 30 de agosto, por orden de la Checa. Pero en el intento de asesinato de Lenin participó alguien más, el soldado Konstantin Musov. En las imágenes se le ve siempre sonriendo y fue la estrella del juicio. Estas fueron sus palabras. En una reunión se me asignó la tarea de matar a Lenin, pero no me atreví a matar al dios de miles de trabajadores. Lidia Konopleva también se mostró muy tranquila y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo que sucedió por los intereses de la revolución es permisible y justo. Los intereses de la revolución representan nuestra verdad y nuestros valores. El juicio terminó con el alegato del fiscal Anatoly Lunacharsky. Aunque una serpiente mude su piel,
seguirá siendo venenosa. Exijo la ejecución de estos traidores de la revolución. Entonces, inesperadamente, Nikolai Bukharin, que más adelante sería víctima de la limpieza étnica de Stalin, rebatió a la defensa y dijo: al desvelar quiénes fueron los traidores que estuvieron detrás del complot, han actuado en beneficio de la revolución, así que exijo un veredicto de inocentes. El veredicto de Semenov, Konopleva y Usov, que habían admitido haber cometido aquellos delitos, fue inocente. Las otras 15 personas que fueron juzgadas con ellos fueron condenadas a muerte. Tras el juicio, los terroristas Semenov y Lidia Konopleva tomaron caminos opuestos. Semenov desarrolló tareas militares en China y terminaría siendo ascendido a comisario de brigada. Konopleva empezó a dar clases a funcionarios sobre el manejo de explosivos. Todos ellos, Konopleva, Semenov y el indeciso Usov, serían ejecutados durante la limpieza étnica de 1937. Cuando alguien siembra el terror, debe saber que este al final regresa como un boomerang y le atacará a él. No me cabe ninguna duda. No hay ningún ideal, por muy alto que sea, que justifique el terror. Entonces, ¿quién era Fanny Kaplan? Hasta ahora creíamos que era la mujer que había disparado contra Lenin. Fanny Kaplan parece haberse esfumado tras los mitos que surgieron a su alrededor. Incluso corrió el rumor de que no había sido ejecutada y de que Lenin, amablemente, la había perdonado. Su nombre, como un fantasma, deambuló por innumerables prisiones y campos. Sin embargo, la corta vida de Fanny Kaplan es más extraña y más terrible que su propio mito. En esta fotografía tiene tan solo 16 años. Era costurera y vivía sola en Odessa. Sus padres, judíos, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En 1906 se enamoró de Saska, un idealista de su misma edad. El 22 de diciembre de 1906 se produjo una explosión en una de las habitaciones del hotel First Merchant en Podol, Kiev. Un hombre y una mujer salieron huyendo de la habitación. El hombre logró escapar, pero ella fue detenida. La corte marcial de campo de Kiev condenó a Fanny Kaplan, menor de edad, a trabajos forzados perpetuos en Siberia. En la cárcel, la jovial y risueña joven perdió de repente la visión. Los médicos no entendían por qué. Entonces, un día recuperó la vista y al día siguiente la volvió a perder. A esto le siguieron continuos ataques de histeria e incluso intentos de suicidio. Finalmente fue admitida en una clínica en la que también se trataba a pacientes que sufrían parálisis, demencia y tuberculosis. En marzo de 1917, una muchedumbre armada y ondeando banderas rojas sacó de la cárcel, entre otros, a un preso joven llamado Víctor Garsky. Obviamente nadie había mirado su historial delictivo. De haberlo hecho sabrían quién era aquel joven al que habían dejado libre como un pájaro. Era nada menos que el célebre ladrón de bancos Yasha Smitman. Sorprendentemente, había sido él quien había llevado los explosivos al Hotel First Merchant 10 años atrás. Él era el culpable y Kaplan había sido condenada erróneamente. Ella era completamente inocente. En marzo de 1917, Fanny Kaplan fue absuelta y recuperó la libertad. Entonces viajó a Crimea, donde recibió tratamiento. La casualidad quiso que allí coincidiera de nuevo con su amigo Sasha, alias Yasha Smitman. Sasha se estaba recuperando de una herida en la cabeza. Había adquirido gran destreza en el uso de las pistolas Browning. Ahora respondía al nombre de Víctor Garsky y trabajaba para el servicio secreto disparando a gánsteres, kulaks y curas. Aquí tenemos otro dato interesante.
En el verano de 1918, seguía viviendo en la tranquila y próspera Odessa. Entonces, de repente, el 28 de agosto, se marchó a Moscú, donde poco después se vería con Sverdlov. Es decir, que es bastante viable que Garsky participara en el intento de asesinato de Lenin. Más tarde, empezaría a recibir una generosa pensión por sus servicios y viviría tranquilamente en Moscú hasta su muerte en 1956. Obviamente, nunca habló con nadie de su amor de juventud. Fanny Kaplan fue ejecutada por Pavel Dmitrievich Malkov, un comandante del Kremlin que simplemente obedecía órdenes. Fue fusilada en los jardines Alexander, al lado del Kremlin. Esto salió a la luz por primera vez a finales de la década de 1950, cuando Malkov regresó de uno de los campos de Stalin y describió los hechos detalladamente al historiador Alexei Litvin. Dijo, desenfundé mi pistola automática y le dije a ella, ve hacia el coche. El motor estaba en marcha. Yo disparé. Demian Bedny, un poeta proletario que vivía por aquel entonces en el Kremlin, estaba muy cerca y lo vio todo. Lo peor de todo fue que no había ningún médico cerca para declararla muerta. Así que cogí un barril que encontré vacío y lo rocié con gasolina. La agarré por las piernas, la metí en el barril y arrojé una cerilla. Luego me dijo, nunca olvidaré la reacción de Demian Bedny. Al principio tenía la mirada clavada en mí y luego se desmayó. Todo muy exagerado, típico intelectual. Luego enterramos los restos en aquel mismo jardín y fin de la historia. Ni un rastro. Ahí se podía haber terminado la historia, pero aún hay otro extraño detalle. En la década de 1920, el escritor Mikhail Bulgakov vivía en el número 10 de la calle Bolshaya Sadovaya. En su famosa novela El maestro y Margarita, la casa se encontraba en el número 302B. En la novela suceden hechos extraños y hay personas que desaparecen del apartamento número 50. Al igual que los personajes de la novela de Bulgakov, Fanny Kaplan también se refugió temporalmente en este apartamento. La encapotada tarde del 30 de agosto, una chica medio ciega y algo lunática, con un sombrero blanco, un paraguas y un aspecto harapiento, abandonó esta casa. Inició entonces un largo viaje a Sepuhovsky-Zastava para reunirse con su apuesto gánster. Nunca sabremos cómo vivió ella aquel día. Cuando en el interrogatorio le preguntaron a Fanny Kaplan, si no disparó usted, ¿qué hacía en el lugar del delito? Ella se encogió de hombros y respondió, eso, señor, no es de su incumbencia. Semenov, que organizó la vigilancia de Lenin y envió a los asesinos a la planta militar de Michelson. Aquí vemos a Lidia Konapleva, una de las camaradas de Semenov en el frente. Fue ella la mujer que disparó contra Lenin. Sorprendentemente, estos luchadores socialrevolucionarios, que ya habían confesado su participación en el intento de asesinato de Lenin, no habían sido detenidos y seguían en libertad. Habían sido convocados para comparecer ante el juez. Los archivos centrales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia todavía conservan los archivos de la investigación. 92 volúmenes de protocolos, informes de los agentes y declaraciones del caso. Los documentos, a los que ya es posible tener acceso, revelan que el complot tuvo su origen en el Kremlin en 1918. El plan no era solo eliminar a Lenin, sino acusar al partido de los socialrevolucionarios del asesinato, y de esta forma también eliminar al incómodo rival político.
La lectura de las investigaciones de 1922 deja claro que tanto Grigori Semenov como Lidia Konopleva trabajaban para la Checa en 1918. Luego se unieron al Partido Social Revolucionario trabajando de incógnito para la Checa. La tarde del 30 de agosto de 1918, dos personas dispararon contra Lenin. Un marinero, Alexander Protopopov, y una soldado, Lidia Konopleva. Durante la vista no se dijo ni una palabra sobre Protopopov, puesto que había sido ejecutado 4 años antes, la noche del 30 de agosto, por orden de la Checa. Pero en el intento de asesinato de Lenin participó alguien más, el soldado Konstantin Musov. En las imágenes se le ve siempre sonriendo y fue la estrella del juicio. Estas fueron sus palabras. En una reunión se me asignó la tarea de matar a Lenin, pero no me atreví a matar al dios de miles de trabajadores. Lidia Konopleva también se mostró muy tranquila y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo que sucedió por los intereses de la revolución es permisible y justo. Los intereses de la revolución representan nuestra verdad y nuestros valores. El juicio terminó. Ella tiene tan solo 16 años. Era costurera y vivía sola en Odessa. Sus padres, judíos, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En 1906 se enamoró de Saska, un idealista de su misma edad. El 22 de diciembre de 1906 se produjo una explosión en una de las habitaciones del hotel First Merchant en Podol, Kiev. Un hombre y una mujer salieron huyendo de la habitación. El hombre logró escapar, pero ella fue detenida. La corte marcial de campo de Kiev condenó a Fanny Kaplan, menor de edad, a trabajos forzados perpetuos en Siberia. En la cárcel, la jovial y risueña joven perdió de repente la visión. Los médicos no entendían por qué. Entonces, un día recuperó la vista y al día siguiente la volvió a perder. A esto le siguieron continuos ataques de histeria e incluso intentos de suicidio. Finalmente fue admitida en una clínica en la que también se trataba a pacientes que sufrían parálisis, demencia y tuberculosis. En marzo de 1917, una muchedumbre armada y ondeando banderas rojas sacó de la cárcel, entre otros, a un preso joven llamado Víctor Garsky. Obviamente nadie había mirado su historial delictivo. De haberlo hecho sabrían quién era aquel joven al que habían dejado libre como un pájaro. Era nada menos que el célebre ladrón de bancos Yasha Smitman. Sorprendentemente, había sido él quien había llevado los explosivos al hotel First Merchant 10 años atrás. Él era el culpable y Kaplan había sido condenada erróneamente. Ella era completamente inocente. En marzo de 1917, Fanny Kaplan fue absuelta y recuperó la libertad. Entonces viajó a Crimea, donde recibió tratamiento. La casualidad quiso que allí coincidiera de nuevo con su amigo Sasha, alias Yasha Smitman. Sasha se estaba recuperando de una herida en la cabeza. Había adquirido gran destreza en el uso de las pistolas Browning. Ahora respondía al nombre de Víctor Garsky y trabajaba para el servicio secreto disparando a gánsteres, kulaks y curas. Aquí tenemos otro dato interesante. En el verano de 1918, seguía viviendo en la tranquila y próspera Odessa. Entonces, de repente, el 28 de agosto, se marchó a Moscú, donde poco después se vería con Sverdlov. Es decir, que es bastante viable que Garsky participara en el intento de asesinato de Lenin. Más tarde, empezaría a recibir una generosa pensión por sus servicios y viviría tranquilamente en Moscú hasta su muerte en 1956. Obviamente, nunca habló con nadie de su amor de juventud. Fanny Kaplan fue ejecutada por Pavel Dmitrievich Malkov, un comandante del Kremlin que simplemente obedecía órdenes. Fue fusilada en los jardines Alexander, al lado del Kremlin.
Esto salió a la luz por primera vez a finales de la década de 1950, cuando Malkov regresó de uno de los campos de Stalin y describió los hechos detalladamente al historiador Alexei Litvin. Dijo, desenfundé mi pistola automática y le dije a ella, ve hacia el coche. El motor estaba en marcha. Yo disparé. Demian Bedny, un poeta proletario que vivía por aquel entonces en el Kremlin, estaba muy cerca y lo vio todo. Lo peor de todo fue que no había ningún médico cerca para declararla muerta, así que cogí un barril que encontré vacío y lo rocié con gasolina. La agarré por las piernas, la metí en el barril y arrojé una cerilla. Luego me dijo, nunca olvidaré la reacción de Demian Bedny. Al principio tenía la mirada clavada en mí y luego se desmayó. Todo muy exagerado, típico intelectual. Luego enterramos los restos en aquel mismo jardín y fin de la historia. Ni un rastro. Ahí se podía haber terminado la historia, pero aún hay otro extraño detalle. En la década de 1920, el escritor Mikhail Bulgakov, pero estamos bien sin él. ¿Alguien le contó aquello a Lenin? ¿Sabía que había un complot en su contra? El 16 de marzo de 1919, 6 meses después del intento de asesinato de Lenin, el presidente del Consejo del Comité Popular, Yakov Mikhailovich Sverdlov, muere repentinamente. Tenía 33 años. Su inesperada muerte suscitó muchas especulaciones. Antiguas heridas infligidas en las cámaras de tortura imperiales, la gripe española que arrasaba Moscú en aquel tiempo, o quizá que había muerto a manos de un grupo de trabajadores. Media hora antes de morir, Lenin visitó a Sverdlov, pero su conversación sigue siendo un secreto. Según von Breuwich, Sverdlov había intentado decirle algo a Lenin. Luego se cayó, agarró con fuerza la mano de Lenin y falleció. Lenin acudió inmediatamente a su oficina, se puso en contacto con Trotsky y dijo con una voz hueca, ha muerto. Sverdlov fue enterrado en el Kremlin una fría tarde de marzo. En las imágenes se ve a Joseph Stalin. Son las primeras imágenes que se guardan de él. Aquí era uno más entre la multitud. Por supuesto, Lenin también estuvo presente en el funeral, y aunque se llegó a grabar su discurso, finalmente desapareció en la sala de edición. Según los testigos, no dijo ninguna palabra sentida acerca de la muerte de Sverdlov, ni expresó su pésame a la viuda. El 8 de julio de 1922, el nuevo gobierno lleva a juicio a los líderes aún vivos del Partido Social Revolucionario de derechas. El juicio fue grabado de principio a fin, pero luego, con la excepción de contadas escenas, la grabación fue destruida. Aquí vemos unas valiosas imágenes en las que no solo aparecen líderes del Partido Social Revolucionario, sino también otros que habían conspirado contra Lenin y luego le habían disparado. Son conducidos ante el juez, vigilados por guardias armados. Grigori Ivanov con el alegato del fiscal Anatoly Lunacharsky. Aunque una serpiente mude su piel, seguirá siendo venenosa. Exijo la ejecución de estos traidores de la revolución. Entonces, inesperadamente, Nikolai Bukharin, que más adelante sería víctima de la limpieza étnica de Stalin, rebatió a la defensa y dijo: al desvelar quiénes fueron los traidores que estuvieron detrás del complot, han actuado en beneficio de la revolución, así que exijo un veredicto de inocentes. El veredicto de Semenov, Konopleva y Usov, que habían admitido haber cometido aquellos delitos, fue inocente. Las otras 15 personas que fueron juzgadas con ellos fueron condenadas a muerte. Tras el juicio, los terroristas Semenov y Lidia Konopleva tomaron caminos opuestos. Semenov desarrolló tareas militares en China y terminaría siendo ascendido a comisario de brigada. Konopleva empezó a dar clases a funcionarios sobre el manejo de explosivos.
Todos ellos, Konopleva, Semenov y el indeciso Usov, serían ejecutados durante la limpieza étnica de 1937. Cuando alguien siembra el terror, debe saber que este al final regresa como un boomerang y le atacará a él. No me cabe ninguna duda. No hay ningún ideal, por muy alto que sea, que justifique el terror. Entonces, ¿quién era Fanny Kaplan? Hasta ahora creíamos que era la mujer que había disparado contra Lenin. Fanny Kaplan parece haberse esfumado tras los mitos que surgieron a su alrededor. Incluso corrió el rumor de que no había sido ejecutada y de que Lenin, amablemente, la había perdonado. Su nombre, como un fantasma, deambuló por innumerables prisiones y campos. Sin embargo, la corta vida de Fanny Kaplan es más extraña y más terrible que su propio mito. Centrales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia todavía conservan los archivos de la investigación. 92 volúmenes de protocolos, informes de los agentes y declaraciones del caso. Los documentos, a los que ya es posible tener acceso, revelan que el complot tuvo su origen en el Kremlin en 1918. El plan no era solo eliminar a Lenin, sino acusar al partido de los socialrevolucionarios del asesinato, y de esta forma también eliminar al incómodo rival político. La lectura de las investigaciones de 1922 deja claro que tanto Grigori Semenov como Lidia Konopleva trabajaban para la Checa en 1918. Luego se unieron al Partido Social Revolucionario trabajando de incógnito para la Checa. La tarde del 30 de agosto de 1918, dos personas dispararon contra Lenin. Un marinero, Alexander Protopopov, y una soldado, Lidia Konopleva. Durante la vista no se dijo ni una palabra sobre Protopopov, puesto que había sido ejecutado 4 años antes, la noche del 30 de agosto, por orden de la Checa. Pero en el intento de asesinato de Lenin participó alguien más, el soldado Konstantin Usov. En las imágenes se le ve siempre sonriendo y fue la estrella del juicio. Estas fueron sus palabras. En una reunión se me asignó la tarea de matar a Lenin, pero no me atreví a matar al dios de miles de trabajadores. Lidia Konopleva también se mostró muy tranquila y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo que sucedió por los intereses de la revolución es permisible y justo. Los intereses de la revolución representan nuestra verdad y nuestros valores. El juicio terminó. Ella tiene tan solo 16 años. Era costurera y vivía sola en Odessa. Sus padres, judíos, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En 1906 se enamoró de Saska, un idealista de su misma edad. El 22 de diciembre de 1906 se produjo una explosión en una de las habitaciones del hotel First Merchant en Podol, Kiev. Un hombre y una mujer salieron huyendo de la habitación. El hombre logró escapar, pero ella fue detenida. La Corte Marcial de Campo de Kiev condenó a Fanny Kaplan, menor de edad, a trabajos forzados perpetuos en Siberia. En la cárcel, la jovial y risueña joven perdió de repente la visión. Los médicos no entendían por qué. Entonces, un día recuperó la vista y al día siguiente la volvió a perder. A esto le siguieron continuos ataques de histeria e incluso intentos de suicidio. Finalmente, matar a Lenin, pero no me atreví a matar al dios de miles de trabajadores. Lidia Konopleva también se mostró muy tranquila y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo que sucedió por los intereses de la revolución es permisible y justo. Los intereses de la revolución representan nuestra verdad y nuestros valores. El juicio terminó con el alegato del fiscal Anatoly Lunacharsky. Aunque una serpiente mude su piel, seguirá siendo venenosa. Exijo la ejecución de estos traidores de la revolución. Entonces, inesperadamente, Nikolai Bukharin, que más adelante sería víctima de la limpieza étnica de Stalin, rebatió a la defensa y dijo:
Al desvelar quiénes fueron los traidores que estuvieron detrás del complot, han actuado en beneficio de la revolución, así que exijo un veredicto de inocentes. El veredicto de Semenov, Konopleva y Usov, que habían admitido haber cometido aquellos delitos, fue inocente. Las otras 15 personas que fueron juzgadas con ellos fueron condenadas a muerte. Tras el juicio, los terroristas Semenov y Lidia Konopleva tomaron caminos opuestos. Semenov desarrolló tareas militares en China y terminaría siendo ascendido a comisario de brigada. Konopleva empezó a dar clases a funcionarios sobre el manejo de explosivos. Todos ellos, Konopleva, Semenov y el indeciso Usov, serían ejecutados durante la limpieza étnica de 1937. Cuando alguien siembra el terror, debe saber que este al final regresa como un boomerang y le atacará a él. No me cabe ninguna duda. No hay ningún ideal, por muy alto que sea, que justifique el terror. Entonces, ¿quién era Fanny Kaplan? Hasta ahora creíamos que era la mujer que había disparado contra Lenin. Fanny Kaplan parece haberse esfumado tras los mitos que surgieron a su alrededor. Incluso corrió el rumor de que no había sido ejecutada y de que Lenin, amablemente, la había perdonado. Su nombre, como un fantasma, deambuló por innumerables prisiones y campos. Sin embargo, la corta vida de Fanny Kaplan es más extraña y más terrible que su propio mito. En esta fotografía tiene tan solo 16 años. Era costurera y vivía sola en Odessa. Sus padres, judíos, emigraron a Estados Unidos en busca de con Trotsky y dijo con una voz hueca: «Ha muerto». Sverdlov fue enterrado en el Kremlin una fría tarde de marzo. En las imágenes se ve a Joseph Stalin. Son las primeras imágenes que se guardan de él. Aquí era uno más entre la multitud. Por supuesto, Lenin también estuvo presente en el funeral, y aunque se llegó a grabar su discurso, finalmente desapareció en la sala de edición. Según los testigos, no dijo ninguna palabra sentida acerca de la muerte de Sverdlov, ni expresó su pésame a la viuda. El 8 de julio de 1922, el nuevo gobierno lleva a juicio a los líderes aún vivos del Partido Social Revolucionario de derechas. El juicio fue grabado de principio a fin, pero luego, con la excepción de contadas escenas, la grabación fue destruida. Aquí vemos unas valiosas imágenes en las que no solo aparecen líderes del Partido Social Revolucionario, sino también otros que habían conspirado contra Lenin y luego le habían disparado. Son conducidos ante el juez, vigilados por guardias armados. Grigori Ivanovich Semenov, que organizó la vigilancia de Lenin y envió a los asesinos a la planta militar de Michelson. Aquí vemos a Lidia Konopleva, una de las camaradas de Semenov en el frente. Fue ella la mujer que disparó contra Lenin. Sorprendentemente, estos luchadores socialrevolucionarios, que ya habían confesado su participación en el intento de asesinato de Lenin, no habían sido detenidos y seguían en libertad. Habían sido convocados para comparecer ante el juez. Los archivos centrales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia todavía conservan los archivos de la investigación. 92 volúmenes de protocolos, informes de los agentes y declaraciones del caso. Los documentos, a los que ya es posible tener acceso, revelan que el complot tuvo su origen en el Kremlin en 1918. El plan no era solo eliminar a Lenin, sino acusar al partido de los socialrevolucionarios del asesinato, y de esta forma también eliminar al incómodo rival político. La lectura de las investigaciones de 1922 deja claro que tanto Grigori Semenov como Lidia Konopleva trabajaban para la Checa en 1918. Luego se unieron al Partido Social Revolucionario trabajando de incógnito para la Checa.
La tarde del 30 de agosto de 1918, dos personas dispararon contra Lenin. Un marinero, Alexander Protopopov, y una soldado, Lidia Konopleva. Durante la vista no se dijo ni una palabra sobre Protopopov y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo que sucedió por los intereses de la revolución es permisible y justo. Los intereses de la revolución representan nuestra verdad y nuestros valores. El juicio terminó con el alegato del fiscal Anatoly Lunacharsky. Aunque una serpiente mude su piel, seguirá siendo venenosa. Exijo la ejecución de estos traidores de la revolución. Entonces, inesperadamente, Nikolai Bukharin, que más adelante sería víctima de la limpieza étnica de Stalin, rebatió a la defensa y dijo: Al desvelar quiénes fueron los traidores que estuvieron detrás del complot, han actuado en beneficio de la revolución, así que exijo un veredicto de inocentes. El veredicto de Semenov, Konopleva y Usov, que habían admitido haber cometido aquellos delitos, fue inocente. Las otras 15 personas que fueron juzgadas con ellos fueron condenadas a muerte. Tras el juicio, los terroristas Semenov y Lidia Konopleva tomaron caminos opuestos. Semenov desarrolló tareas militares en China y terminaría siendo ascendido a comisario de brigada. Konopleva empezó a dar clases a funcionarios sobre el manejo de explosivos. Todos ellos, Konopleva, Semenov y el indeciso Usov, serían ejecutados durante la limpieza étnica de 1937. Cuando alguien siembra el terror, debe saber que este al final regresa como un boomerang y le atacará a él. No me cabe ninguna duda. No hay ningún ideal, por muy alto que sea, que justifique el terror. Entonces, ¿quién era Fanny Kaplan? Hasta ahora creíamos que era la mujer que había disparado contra Lenin. Fanny Kaplan parece haberse esfumado tras los mitos que surgieron a su alrededor. Incluso corrió el rumor de que no había sido ejecutada y de que Lenin, amablemente, la había perdonado. Su nombre, como un fantasma, deambuló por innumerables prisiones y campos. Sin embargo, la corta vida de Fanny Kaplan es más extraña y más terrible que su propio mito. En esta fotografía tiene tan solo 16 años. Era costurera y vivía sola en Odessa. Sus padres, judíos, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En 1906 se enamoró de Saska, un idealista de su misma edad. El 22 de diciembre de 1900 a Sepuhovsky Sastava para reunirse con su apuesto gángster. Nunca sabremos cómo vivió ella aquel día. Cuando en el interrogatorio le preguntaron a Fanny Kaplan: si no disparó usted, ¿qué hacía en el lugar del delito? Ella se encogió de hombros y respondió: eso, señor, no es de su incumbencia. Semenov, que organizó la vigilancia de Lenin y envió a los asesinos a la planta militar de Michelson. Aquí vemos a Lidia Konopleva, una de las camaradas de Semenov en el frente. Fue ella la mujer que disparó contra Lenin. Sorprendentemente, estos luchadores socialrevolucionarios, que ya habían confesado su participación en el intento de asesinato de Lenin, no habían sido detenidos y seguían en libertad. Habían sido convocados para comparecer ante el juez. Los archivos centrales del Servicio de Seguridad Federal de Rusia todavía conservan los archivos de la investigación. 92 volúmenes de protocolos, informes de los agentes y declaraciones del caso. Los documentos, a los que ya es posible tener acceso, revelan que el complot tuvo su origen en el Kremlin en 1918. El plan no era solo eliminar a Lenin, sino acusar al partido de los socialrevolucionarios del asesinato, y de esta forma también eliminar al incómodo rival político.
La lectura de las investigaciones de 1922 deja claro que tanto Grigori Semenov como Lidia Konopleva trabajaban para la Checa en 1918. Luego se unieron al Partido Social Revolucionario trabajando de incógnito para la Checa. La tarde del 30 de agosto de 1918, dos personas dispararon contra Lenin. Un marinero, Alexander Protopopov, y una soldado, Lidia Konopleva. Durante la vista no se dijo ni una palabra sobre Protopopov, puesto que había sido ejecutado 4 años antes, la noche del 30 de agosto, por orden de la Checa. Pero en el intento de asesinato de Lenin participó alguien más, el soldado Konstantin Musov. En las imágenes se le ve siempre sonriendo y fue la estrella del juicio. Estas fueron sus palabras. En una reunión se me asignó la tarea de matar a Lenin, pero no me atreví a matar al dios de miles de trabajadores. Lidia Konopleva también se mostró muy tranquila y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo deja claro que tanto Grigori Semenov como Lidia Konopleva trabajaban para la Checa en 1918. Luego se unieron al Partido Social Revolucionario trabajando de incógnito para la Checa. La tarde del 30 de agosto de 1918, dos personas dispararon contra Lenin. Un marinero, Alexander Protopopov, y una soldado, Lidia Konopleva. Durante la vista no se dijo ni una palabra sobre Protopopov, puesto que había sido ejecutado 4 años antes, la noche del 30 de agosto, por orden de la Checa. Pero en el intento de asesinato de Lenin participó alguien más, el soldado Konstantin Musov. En las imágenes se le ve siempre sonriendo y fue la estrella del juicio. Estas fueron sus palabras. En una reunión se me asignó la tarea de matar a Lenin, pero no me atreví a matar al dios de miles de trabajadores. Lidia Konopleva también se mostró muy tranquila y entera durante el juicio. No tenía nada que temer. Todo lo que sucedió por los intereses de la revolución es permisible y justo. Los intereses de la revolución representan nuestra verdad y nuestros valores. El juicio terminó. Ella tiene tan solo 16 años. Era costurera y vivía sola en Odessa. Sus padres, judíos, emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. En 1906 se enamoró de Saska, un idealista de su misma edad. El 22 de diciembre de 1906 se produjo una explosión en una de las habitaciones del hotel First Merchant en Podol, Kiev. Un hombre y una mujer salieron huyendo de la habitación. El hombre logró escapar, pero ella fue detenida. La corte marcial de campo de Kiev condenó a Fanny Kaplan, menor de edad, a trabajos forzados perpetuos en Siberia. En la cárcel, la jovial y risueña joven perdió de repente la visión. Los médicos no entendían por qué. Entonces, un día recuperó la vista y al día siguiente la volvió a perder. A esto le siguieron continuos ataques de histeria e incluso intentos de suicidio. Finalmente fue admitida en una clínica en la que también se trataba a pacientes que sufrían parálisis, demencia y tuberculosis. En marzo de 1917, una muchedumbre armada y ondeando banderas rojas sacó de la cárcel, entre otros, a un preso joven llamado Víctor Garsky. Obviamente nadie había mirado su historial delictivo. De haberlo hecho sabrían quién era aquel joven al que habían dejado libre como un pájaro. Era nada menos que el célebre ladrón de bancos Yasha Smitman. Sorprendente.